Bienvenidos al Ateneo Jovellanos, hoy desplazados a este salón de actos para conocer a una gran escritora, doña Inés Martín Rodrigo, y a su última novela, Las formas del querer, ganadora del Premio Nadal de este año. Este acto lo organizamos junto con el Aula de Cultura del diario El Comercio. El mes de diciembre pasado dedicamos una conferencia a la ganadora del primer Premio Nadal, Carmen Laforet, con motivo del centenario de su nacimiento. Y hoy tenemos aquí la última ganadora de este prestigioso premio. Todo un lujo. Inés Martín Rodrigo es una periodista y escritora madrileña considerada como una de las periodistas culturales de referencia en nuestro país. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, es redactora de cultura del diario ABC y a pesar de su juventud ya ha publicado la novela Azules son las horas, 2016, Una habitación compartida, libro de entrevistas, en 2020, y ese mismo año el cuento infantil Giselle. Y como queda dicho, con la novela que hoy presentamos, Las formas del querer, Premio Nadal de este año. Ha formado parte del jurado del Premio Ojo Crítico de Novela, organizado coloquios en el AI Festival de Segovia y ha sido seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en el programa 10 de 30, que cada año reconoce a los mejores escritores españoles menores de 40 años. Y para presentar a nuestra protagonista de hoy está con nosotros otra joven periodista y escritora, doña Verónica García Peña, licenciada en Periodismo y Sociología, colaboradora habitual del diario El Comercio, forma parte del equipo de su Aula de Cultura. Cuenta con una sección de temática musical en la radiotelevisión del Principado. Ha publicado 5 novelas, 2 de las cuales han sido finalistas del Premio Planeta 2016 y 2020. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos para presentar a nuestra invitada de hoy, así que cuando quieras te escuchamos. Gracias por esta presentación, Luis. Una presentación muy completa, sobre todo sobre Inés, que ella es la verdadera protagonista de hoy, y sobre su novela vamos a hablar. A mí las presentaciones me gusta hacerlas cortas porque lo que realmente me interesa es escucharla a ella. Porque tenemos, me imagino que ustedes también, mucha curiosidad por saber muchas cosas de la novela. Pero sí les voy a decir que Las formas del querer es un libro hermoso. Y cuando me refiero a hermoso, bonito, es de estos libros que se pegan en el corazón. Que sabes que cuando pase el tiempo lo vas a seguir recordando. Y eso es muy difícil de conseguir. Eso se hace a través de personajes muy complejos. Esta novela es una novela coral llena de personajes muy reales. Y cuando digo reales es que tienen alma. Y conseguir que un personaje tenga alma, se lo digo muy en serio, es muy difícil. Muy difícil, porque tener alma es convertirlos, como les decía, en real. En una persona que tú piensas que existe realmente, que te la puedes encontrar ahí, en el mercado, en el cine, aquí, sentada entre nosotros. Eso es muy difícil de conseguir. Y esta novela está plagada de ese tipo de personajes. Y luego se lee como una respiración. Esto quiere decir que se lee con necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leerla, y eso es lo que yo creo que la convierte en algo especial, tú no te imaginas lo que te vas a encontrar. Piensas que es una historia totalmente diferente a la que luego habita las páginas del libro. No sé si piensas que va a ser una mejor o peor historia. Desde mi punto de vista, yo creo que la que encontramos es muchísimo mejor que me imaginaba. Pero es que además es más profunda. Llega, como os decía, más dentro, más al corazoncito. Y eso, que tú abras un libro, empieces a leer y que tu idea de ese libro cambie, que tu idea de los personajes cambie y que te metas tanto en la historia que al final todos los días busques un huequito, aunque sea chiquitito, para seguir leyendo hasta terminarla. Eso es difícil de conseguir y eso es Las formas del querer. Yo creo que por eso es Premio Nadal y poco más os voy a decir. Porque yo creo que la que nos tiene que hablar de la novela y a ver si te parece bien estas explicaciones que yo he dado y que nos tiene que explicar cómo ha conseguido crear esos personajes es Inés. Inés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. He empezado diciendo que es una novela especial, que es una novela diferente, que el lector cuando la empieza a leer no se imagina lo que se va a encontrar.
Esto, ya lo hemos hablado más veces, esto es así, te ha pasado, o sea, te lo han dicho más veces. Bueno, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias Luis, es un placer estar aquí esta tarde en esta nueva parada de la gira del querer. Os contaré que la verdad es que la novela me está dando muchísimas satisfacciones y algunas de ellas, las más importantes, son los encuentros con los lectores, ¿no? Estoy teniendo la suerte de viajar por toda España y digo suerte consciente de la palabra que estoy usando, porque hace un año no podíamos hacer eso, o hace muy poquitos meses no podíamos hacer eso, ¿no? Con lo cual es un privilegio estar aquí compartiendo la tarde con todas vosotras y todos vosotros, aunque sois vosotras mayoría lectoras, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y un placer estar, como digo, aquí en Gijón esta tarde. Estoy prácticamente recién aterrizada y venía por la calle mirando hacia arriba como si fuera una turista y diciendo, esto es un privilegio maravilloso, ¿no? De repente cogerte un avión y venirte aquí para hablar de la novela con vosotros es un privilegio. Me siento una privilegiada y es lo que también os quería transmitir, ¿no? Por contestar a tu pregunta, Verónica, pues yo creo que lo más bonito que se puede decir de una novela es precisamente que es especial, ¿no? Que es una historia especial y eso es lo que la convierte en distinta, ¿no? Es cierto que Las formas del querer está llena de sentimientos, desde el propio título de la novela ya hay una llamada a la acción, que es una llamada al amor, que es una llamada al querer. Y yo creo que esos sentimientos que están precisamente reflejados en las páginas, en las un poco más de 400 páginas que tiene la novela, son los que también están despertando la lectura en los muchos lectores que afortunadamente se están acercando a ellas, ¿no? A ella. Es decir, que esa lectura está provocando emociones muy intensas en los lectores, ¿no? Es cierto que bueno, narra la historia de una familia, si queréis podemos decir que es una saga familiar, y las familias, como bien sabemos, pues están llenas de sentimientos, unos mejores, otros peores, y bueno, además como ha dicho Verónica, el friso de personajes es muy amplio, hay muchos personajes, algunos protagonistas, pero también los hay secundarios que tienen su protagonismo y todos sienten, también padecen, pobres. Y yo creo que el lector lo que hace es precisamente acompañarles en ese sentir y en ese querer. Y al final, por los comentarios que estoy recibiendo de los lectores, que como digo es lo más bonito, yo creo que ese querer que está en el título es lo que terminan sintiendo los lectores al acabar la novela. No quieren a esos personajes, ¿no? Te cuesta mucho trabajo desprenderte de ellos, y pues eso es lo más maravilloso de la ficción, ¿no? Si a un lector al cerrar la novela ese personaje, esos personajes, esos protagonistas le siguen acompañando a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, eso es lo más bonito que puede tener un libro, ¿no? Y si a ese lector le cuesta trabajo desprenderse de esos personajes, pues imaginaos a mí, imaginaos a mí que me han acompañado pues a lo largo de los 3 últimos años. La gente habla de la resaca literaria cuando uno abandona un libro, bueno, abandonar no quiero decir que lo ha terminado, y entonces luego estás ahí como alma en pena, es ya me leo yo, porque claro, te ha dejado un pozo tan profundo que no sabes qué leer. A los escritores también les pasa porque de repente han estado, no sé cuánto tiempo te costó escribir un libro, pero años, probablemente 3 años, y metido dentro de ese mundo, y de repente cuando se lo das al editor o cuando ya está, más bien cuando ya está en imprenta, cuando ya es de la gente, ya no es tuyo, no lo es, por mucho que quieras, o sea, no, es de la gente, y entonces sientes, me imagino que es a eso a lo que haces referencia, sientes como un vacío, porque eran tuyos, ya no lo son. En este caso, además concreto, bueno, esta novela es una novela, como tú has dicho, muy especial, pero también es muy especial para mí, ¿no? Porque, bueno, es la novela con la que he cumplido un sueño, que es ganar el premio Nadal, y aparte de eso es la novela de mi vida. Cuando yo digo que es la novela de mi vida, no quiere decir que yo no aspire a escribir otra novela mejor, por supuesto que sí.
aspiro a seguir escribiendo y a hacerlo cada vez mejor. Creo que cada vez que un escritor afronta la escritura de una nueva novela lo hace para crecer no solo como persona, sino también como escritor, ¿no? Pero cuando digo que es la novela de mi vida, me refiero a que hay mucho de mí en esta novela, ¿no? Esta novela tiene mucho de mi memoria, tiene mucho de mis recuerdos, tiene mucho de mi propio pasado familiar, que en el fondo es un pasado que compartimos todos, que comparto, estoy convencida con muchos y con muchas de las que esta tarde estáis aquí hoy, ¿no? Con lo cual, en este caso en particular, esta novela sí que a mí me ha cambiado, ¿no? O sea, ha supuesto un punto y aparte total y absolutamente para mí a nivel personal y a nivel profesional. No solo, insisto, por el hecho de ganar el premio Nadal, algo que me emparenta con los grandísimos escritores de este país y que me da un pudor tremendo decirlo, ¿no? Emparentada con Laforet, pero no. Yo a Laforet la tengo en un altar y yo me limito a ser una... pues casi triste escribana que trata de sobrevivir como buenamente puede y que ha tenido la inmensa suerte de que el jurado de este año del Nadal pues considerara que esta novela era merecedora de un galardón como este, ¿no? Pero bueno, volviendo para no perder el hilo, es cierto que esta novela es la novela de mi vida, porque me he dejado, tú hablabas antes del alma de los personajes, yo me he dejado el alma en esta novela, ¿no? Y yo creo que también se nota mucho a medida que se va leyendo. Me he dejado el alma porque hay muchos pedacitos de mi corazón contenidos en esta novela, ¿no? Por algo también se llaman las formas del querer. En el periodismo titular es lo más complicado, titular una historia, titular un reportaje, titular una entrevista, pues en la literatura ya es... O sea, dificilísimo encontrar un título que defina bien el contenido de una novela, lo que se va a encontrar el lector, ¿no? Y yo creo que este título lo define perfectamente, ¿no? Efectivamente, una vez que el lector abre la novela, lo que están contenidas en esa novela son las muy distintas, yo creo que infinitas formas que tiene el creador. Claro, que es curioso porque cuando empiezas a leerlo no te lo imaginas así. Bueno, esa es también la capacidad de sorpresa, yo creo que es la magia de la literatura. Claro, y pocas veces se consigue, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando tú empiezas a leer la novela, para las que no la hayáis leído todavía, los que no la hayáis leído todavía, de repente tú arrancas y la primera página es un cortejo fúnebre. Y entonces dices, pues qué necesidad, ¿no? Empezar con un cortejo fúnebre. Yo comprendo que eso ya... por parte de mí como escritora, pues es no sé si una osadía, pero bueno, a mí también me gusta ponérselo, no difícil al escritor, al lector, pero sí que tengo en muy alta estima a los lectores y de ahí ese arranque un poco complicado, ¿no? un poco difícil, ¿no? Pero bueno, una vez que vas pasando las páginas te vas dando cuenta de que esa muerte que está en el arranque de la novela está ahí por algo. ¿Y por qué está ahí? Porque la muerte forma parte de la vida, lo queramos o no. Y esta novela cuenta una vida que son muchas vidas, pero sobre todo cuenta una vida. Yo cuando te hice la entrevista para el Comercio, te preguntaba cuánto de ti había en Noray, la protagonista principal. Pero hoy voy a cambiar la pregunta. Hoy te voy a preguntar cuánto de Noray ha quedado en ti después de escribirla, porque no es autoficción, no, es ficción, pero es lo que comentas, está llena de recuerdos, vivencias personales tuyas. Y esas experiencias marcan a los personajes, pero luego, claro, a la hora de escribir, tú les has hecho ellos, es decir, aunque tengan cosas tuyas, son ellos. Entonces, ¿cuánto queda de la protagonista en ti? Claro, mira, piensa en, por ejemplo, un personaje maravilloso, por volver a Laforet, como es la Andrea de Nada, ¿no? ¿Qué tiene la Andrea de Nada de su autora, de Carmen Laforet? Pues probablemente desde el punto de vista de nuestro como lectores pensaremos que tal vez bastante, y ella respondería o absolutamente nada, por coger ese simbolismo con la novela, ¿no?
¿Qué se ha quedado en Noray de mí? Pues bueno, yo creo que Noray es un personaje, Noray es la protagonista de la novela, es una joven que, bueno, su nombre no le viene en este caso como anillo al dedo, porque no sé si sabéis que los Norais son estos postes de hierro a los que se amarran las embarcaciones para que no salgan a la deriva, y esta pobre Noray pues precisamente está a la deriva. Su vida es un subir y bajar, más bajar que subir. Y bueno, pues en el momento en el que mueren sus abuelos, que para ella son dos referentes vitales muy importantes, son ellos precisamente quienes le han enseñado las muchas formas que tiene el querer, pues se hunde, entra en una crisis personal muy severa, y para intentar atravesarla, superarla, recurre a la literatura, ¿no? A ese refugio que para muchos de nosotros son los libros, pero en su caso lo que hace es retomar la escritura de una novela que tenía pendiente. ¿Y qué cuenta en esa novela? En esa novela cuenta la historia de su familia, y lo hace en primera persona. Se retrotrae hasta el comienzo de la guerra civil y va contando toda esa historia de su familia valiéndose de los recuerdos que su abuela Carmen le ha ido contando desde su niñez, ¿no? Entonces, en la novela está presente esa primera persona de Noray de una manera muy potente, y yo creo que eso hace también que el lector tienda a identificarnos. El lector tienda a identificar a Noray con Inés, con la autora, ¿no? Y es comprensible. A mí también me pasa cuando leo una novela que está escrita en primera persona, y es una primera persona tan potente, que lo inunda todo. Yo tiendo a identificar al protagonista con su creador, ¿no? Yo creo que en Noray lo que tiene de mí es, sobre todo y ante todo, ese amor a los libros, ese amor a la literatura, ese usar o recurrir a la literatura, a las palabras escritas, a las palabras leídas en los peores momentos de tu vida, ¿no? Y yo creo que también Noray tiene mucha valentía, aunque no lo parezca, pero es muy valiente, y a mí me gusta pensar que yo también lo soy, porque de no serlo no me habría atrevido a escribir esta novela. Claro, hay pasajes que son muy duros y que compartís Nora en tú, y si no eres valiente no los cuentas. No, a ver, es que esa es la clave. Sí, claro, es que es así. Nos referimos a pasajes que tienen relación con una enfermedad, y si no eres valiente no lo cuentas, porque además, bueno, ahora ya está mejor mirado, digamos. Bueno, seamos sinceros, algo mejor mirado, pero es verdad que la gente todavía hay veces que eso no lo termina de entender. Entonces, hay determinadas enfermedades. Bueno, también sale la depresión, por ejemplo, que padece Carmen, y que la padece Carmen, la abuela de Noray, que la padece además en una época que no existía así. Bueno, se llamaba melancolía, sí. ¿no? Tristeza, así como... Sí, melancólica, bueno, esto que se cada llama... señora melancólica. Sí, bueno, y normalmente eran las señoras pobres. Sí. Bueno, la enfermedad a la que se refiere Verónica es la anorexia, ¿no? Es cierto que la salud mental está muy presente en la novela. En la novela yo creo que trata muchos temas que a mí me importaba tratar y que utilizo la literatura para hacerlo. Está presente, por supuesto, como digo, el tema de la salud mental, pero está presente también la maternidad y la paternidad, por supuesto. Está presente la memoria, no la histórica, sino la memoria familiar, cómo cada uno nos enfrentamos a esa memoria, cómo cada uno nos miramos en el espejo de nuestro pasado. Está presente, bueno, la emigración del campo a la ciudad, ese viaje que muchos de nosotros hemos hecho y muchas de nuestros familiares han hecho en un momento de su vida. Están presentes muchos temas, ¿no? Está presente también, bueno, la muerte digna, en fin, hay muchos temas que a mí me interesaba dejar sobre la mesa, y que considero que la literatura es una herramienta que te permite hacerlo, ¿no? Y está presente la anorexia como enfermedad mental, ¿no? Derivada además
una depresión. ¿Por qué está presente la anorexia? Pues bueno, yo, como dice Verónica, yo padecí anorexia hace 25 años aproximadamente, si no me falla la memoria. Caí en ella después de una profunda depresión a raíz de la muerte de mi madre. Y a lo largo de estos 25 años, yo os aseguro que soy una gran lectora, y a lo largo de estos últimos 25 años yo no me había encontrado, nunca me había encontrado una novela en la que yo me pudiera reconocer, pudiera sentir que lo que a mí me pasó, que lo que yo padecí, que lo que yo sufrí, que aquella experiencia era la que yo había vivido. Con lo cual han ido pasando los años y yo seguía buscando y buscando y no la encontraba. Hablo de novela, no hablo de ensayos, no hablo de no ficción. Entonces llegó un momento en el que, bueno, motivada y yo creo que también removida por la pandemia, por esos primeros meses tan terribles de confinamiento que vivimos todos, a mí se me removió algo por dentro, ¿no? Y llegó ese momento que probablemente llevaba mucho tiempo esperando para poder contarme a mí misma esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, me serví de la voz de Noray, me apropié de su voz, la utilicé para poder contarme lo que me había pasado en aquel momento, ¿no? Todo lo que yo había sufrido, todo lo que había vivido y cómo había logrado salir y cómo había logrado sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, necesitaba contarme esa historia. Crearse la que no estaba escrita. Eso es. Muchas veces, de manera grandilocuente, se dice, he escrito la novela que yo quería leer. Pues es que en mi caso es así, y no hay grandilocuencia ni impostura absoluta en ello, porque yo no va conmigo, ni la impostura, ni la grandilocuencia. Yo cada vez que me hablan del éxito y del reconocimiento, yo es que me hago chiquitita, ¿sabes? O sea, me voy metiendo debajo de la mesa y no... El otro día comía con una editora que es muy buena amiga mía y me decía, a los escritores, con lo introvertidos que sois y lo que os gusta supuestamente, ¿no? Pero la soledad y tal, pues luego cuando salís a hablar con los lectores y a explicar la novela, pues lo tenéis que pasar mal, ¿no? Y curiosamente a mí no me está pasando eso, ¿no? Estoy abriéndome de una manera muy cómoda a vosotros, a los lectores, y seguramente lo estoy haciendo porque bueno, ya más expuesta que estoy en la novela no puedo estar. No, pero ha sido valiente porque otras personas podían haber dicho que Noray y todo lo que le sucede es inventado, Y lo es. sí, pero que no tiene absolutamente nada que ver contigo y no nos hubiéramos creído. O sea, Bueno, quiero decir, no hubiéramos dudado de tu palabra. Y en cambio has sido valiente y has dicho, no, Pero es que yo creo que eso es importante, quiero decir. Es importante que a las cosas las llamemos por su nombre. Y es importante que las historias tengan rostro, que las enfermedades tengan cara, que las enfermedades tengan historia detrás. Es importante, porque si no se termina desdibujando. Si yo no saliera a reconocer que no tengo absolutamente nada que perder, más bien al contrario, te diré que desde que salió la novela han sido muchos los lectores, padres fundamentalmente, que me han dado las gracias por escribir esta novela. Porque por fin han podido entender cómo se siente su hija, cómo se siente su hijo. La han podido entender un poquito mejor, ¿no? A esas Norays, que hay muchas y hay muchos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que las palabras son yo creo que la materia prima más sensible y más delicada que existe, ¿no? Y a los escritores y a los periodistas nos toca tener mucho cuidado a la hora de utilizarlas, pero también debemos dar un paso al frente y usar las palabras que debemos para llamar a las cosas como se llaman. A mí no me valen los eufemismos. Mi madre murió de cáncer y yo no soporto cuando alguien dice murió tras una larga enfermedad. No es una larga enfermedad, se llama cáncer. Y el cáncer no se pierde la batalla contra él, no. El lenguaje bélico para la guerra, que además la tenemos ahora mismo, bien cerquita. Entonces, bueno, yo soy una apasionada del lenguaje, soy una apasionada de las palabras y creo que hay que utilizarlas con un sentido muy justo y sabiendo muy bien
lo que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa de haber escrito la novela, estoy también muy orgullosa de haber sido capaz de dar ese paso, y si esta novela sirve para ponerle rostro a una enfermedad tan terrible como es la anorexia, bienvenida sea. Nuray tiene que aprender a quererse. Estamos hablando de las formas del querer, estamos hablando de las palabras, y muchas veces las palabras que nos callamos y que no decimos, luego pesan y nos hacen tener como un sentimiento de culpa y perdemos parte de esos quereres, ¿no? Y entonces yo creo que la novela también reivindica esos quereres, incluso los que no se dicen, los que se guardan. Hace 15 días estuve en Sevilla y en Málaga presentando la novela y me dijeron, es que el plural de querer es quereles. Digo, bueno, pues nada, quereles a partir de ahora, lo de quereles no lo había oído nunca, ¿no? Pero sí, es cierto que hay muchos quereres o quereles. Yo digo quereres porque no sé si está aceptada, la verdad, pero me gusta quereres. Además, la palabra querer, como palabra, el querer, a mí me encanta, me gusta muchísimo, me gusta más que la palabra amor. Que la palabra amor a veces de tanto, por eso se termina acabando, porque lo manoseamos y se agota. Y me gusta mucho más la palabra querer, por eso las formas del querer y no las formas del amor, ¿no? El amor es muy etéreo, ¿no? Querer. Bueno, los quereres o los quereres que no se dicen, ¿no? Que no se cuentan, esos silencios que dicen muchas veces mucho más que las palabras, ¿no? que una conversación, ¿no? Es verdad que en la novela están muy presentes formas de querer, bueno, que han estado ocultas, que han estado perseguidas, que han vivido en los márgenes y no por propia elección, ¿no? Sino porque no les queda otro remedio, ¿no? Y yo creo que también ahí había, por mi parte ahí había también una reivindicación de lo importante que han sido determinados personajes, que son personas en nuestra historia reciente y que han tenido un destino muy injusto, ¿no? Y a veces fatal, ¿no? Como algunos de los personajes que están en la novela. La novela hay un riesgo enorme con esta novela, y es que tiene muchos spoilers, o se puede destripar muy fácilmente, ¿no? Con lo cual vas como por territorio minado, porque vas diciendo, a ver, ¿qué cuento aquí, qué no cuento? De momento yo creo que estamos... sí, yo creo que de momento no estamos destripando. De momento no estamos destripando nada. A mí me gusta mucho más lo de destripar que lo de hacer spoiler, porque teniendo una palabra en español, ¿para qué nos vamos a ir a...? Además suena más gráfica, más... Sí, literal, mucho más literal, ¿no? Pero es verdad que en la novela hay personajes que tienen un triste destino, precisamente, bueno, pues por algo tan, en fin, injusto, o por algo tan, pues como su condición sexual, ¿no? En la España de aquella época, estamos hablando de la España de los años 50 aproximadamente. Sí, la posguerra. Y de todas las formas de querer, yo ya te lo pregunté, pero no todo el mundo lo sabe, de las formas de querer, ¿cuál es la que a ti te parece más importante? Porque tenemos muchos tipos de quereres, o quereres. Tenemos el amor fraternal, el amor a uno mismo, el amor a la pareja, el amor pasional, el amor loco, el amor prohibido. Y qué difícil es quererse a uno mismo, ¿verdad? Qué difícil es quererse a uno mismo y quererse bien a uno mismo, ¿no? Yo creo que Nuray, a lo largo de la novela, la protagonista se pasa la novela intentando aprender a quererse a sí misma. No sé si lo consigue o no, al final el lector lo decide, ¿no? El lector lo decide, ¿no? Porque además si algo tiene la novela es que el final está en manos del lector. Con lo cual, que además a mí eso me parecía también muy bonito, ¿no? Yo siempre digo que hay una novela para cada lector, y con esta novela me está pasando mucho, ¿no? Que cada lector hace una lectura, valga la redundancia, distinta de esta novela, ¿no? ¿Cuál es el querer más importante? No sé si más importante, pero desde luego para mí el querer más bonito, que a mí el adjetivo bonito es un adjetivo que me gusta mucho utilizar, para mí es la amistad. Para mí es la amistad, y la amistad también está muy presente en la novela, y lo está sobre todo, yo creo, representada en la amistad entre las mujeres, ¿no? Esas mujeres
valientes, esas mujeres que se atreven a quererse incluso de maneras prohibidas en aquella época, en aquel momento, y mujeres que se ayudan, mujeres que son solidarias, mujeres que son generosas, mujeres que se echaron en un momento muy determinado de la historia de España, se echaron sus familias a sus espaldas y las sacaron adelante con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento y además con lo que suponía en aquella época ser mujer en nuestro país, ¿no? Pensemos que hasta hace bien poco pues una mujer no tenía derecho a tener una cuenta corriente en el banco, una mujer no tenía derecho a salir sola del país si no era con su marido, una mujer era siempre la señora de, la mujer de, una mujer en el caso de separarse, como le sucedió a Ana María Matute, perdía la custodia de sus hijos. Entonces, bueno, me parecía que ya era hora de que ellas tuvieran la voz cantante, ¿no? Y esa amistad que se establece entre ellas, que al final son estas redes que siempre hablamos, ¿no? Estas redes de mujeres, pues es lo que está presente en la novela, yo creo, de una manera muy, pues con personajes como, por supuesto, Carmen, la abuela, pero todas las amigas de Carmen, Maribiura, desde Maribiura a Filomena, o la mujer del teniente Paco, o Margarita, o tantísimas otras, ¿no? que se van ayudando y se van queriendo mucho, porque la amistad es una forma, yo creo que la forma más bonita que tiene el teatro. Sobre Maribiura, te lo tengo que preguntar. El nombre, a ver, yo creo que nunca había leído antes el nombre de Maribiura. ¿A ustedes les suena el nombre de Maribiura? ¿Lo han oído alguna vez? Maribiura es el apellido, ¿eh? Bueno, pero yo la llamo Maribiura, para mí es Maribiura, o sea, tal cual, todo junto. Vale, no se llama Maribiura. Yo había pensado, pero lo juro, había pensado que se llamaba así. Es un personaje que llega. Llega, no, desde luego, llega y se queda. Es que es una mujer con mucho carácter. Y al principio parece de estas señoras ahí un poco... ¿Qué dices? Esta va a ser un poco petarda. Maribiura es la vecina de Carmen, pues la vecina de escalera en el piso que tienen en Madrid, en el barrio ay Dios mío, no se me ha ido de la cabeza. Bueno, es la vecina de escalera, ¿no? Y bueno, pues es la típica vecina, Cotilla, claro. Pendiente de lo que pasa al otro lado de la puerta, pero que bueno, también es adorable. Pero es que es Mari, o Maribiura, para mí. Maribiura, todo junto, para mí, es un personaje muy curioso. Es unos robaplanos. Sí, totalmente. Es un secundario, esta novela tiene muchos secundarios, de estos que en un principio a ti te parece que van a pasar desapercibidos, porque simplemente son como parte del atrezo, ¿no? Para que la trama principal funcione. Tiene que haber siempre personajes por ahí, pero de repente hay unos cuantos que empiezan a dar como saltitos y van cogiendo más protagonismo. Y llega un momento en el que incluso ellos son protagonistas de unas subtramas. Y Maribiura, igual que Filomena, pero sobre todo Maribiura, es una robaplanos. La verdad es que yo la he cogido mucho cariño al principio, pero sí que es verdad que me gusta lo que dices de los personajes robaplanos secundarios, porque a mí, al terminar la novela, me dio la sensación de que efectivamente la novela tenía muchos personajes secundarios y que esos personajes secundarios tenían eso que hablamos muchas veces de los grandes secundarios del teatro español, de los grandes secundarios del cine español, pues desde José Luis López Vázquez a tantísimos, que son absolutamente maravillosos, pero que nunca han sido considerados protagonistas, ¿no? Pues me parecía también muy bonito desde el punto de vista de la ficción que esos personajes secundarios robaran el plano a los protagonistas, y es evidente que sin Maribiura Carmen no se sostiene de la misma manera que tampoco se sostiene sin Filomena, y ahí volvemos otra vez a la amistad, ahí volvemos otra vez a las formas del querer. Y al amor por los libros, al amor infinito por los libros, sí. Porque Filomena tiene una biblioteca inmensa que después hereda Carmen,
y que se quedaba luego con Noray, con ella. Sí, el personaje Filomena es un personaje, bueno, Filomena es una maestra, bueno, de esas maestras de la posguerra que tuvieron la suerte de recibir una educación y de acceder a una educación que la mayor parte de la población en aquel momento, y sobre todo mujeres, no tuvieron esa posibilidad. Conoce a Carmen, a la abuela de Noray, de manera fortuita, por casualidad, aunque yo siempre digo que la casualidad no existe, que lo que existe es la causalidad, sobre todo además en literatura, en la literatura, en las novelas. La conoce por casualidad en una biblioteca y bueno, empiezan una relación de amistad y se convierte en su maestra, ¿no? Acude a su casa a diario para regalarle todo ese saber al que Carmen no ha podido acceder, pues únicamente por su origen, ¿no? por su también, yo creo que condición social, ¿no? Entonces en ella, como bien dice Verónica, en Filomena está encarnado el amor a los libros, el amor al saber, el amor a la literatura, porque a lo largo de toda su vida ella va construyendo una biblioteca maravillosa en la que está pues desde la Isla del Tesoro, al Quijote, por supuesto, incluso tiene una primera edición del Ulises, de Joyce. Bueno, pues todos esos libros maravillosos que a nosotros nos han ido configurando, no solo como lectores, sino también como personas, los tiene ella, ¿no? Atesorados, y atesorados nunca mejor dicho, porque es un auténtico tesoro. Y llega un momento en la novela, sin contar el motivo, en el que ella decide regalarle esa librería, esa biblioteca que ella ha ido construyendo a lo largo de su vida a Carmen, ¿no? Que es el gesto, yo creo, más... Eso te iba a decir, que es uno de los gestos, a ver, los que amamos los libros, nos cuesta mucho. Hoy, a mí cuando me piden un libro, yo temo. A ver, siempre pienso, a ver qué excusa le doy, porque no me voy a dar el libro, o sea, no... Pero porque pocas veces vuelven. Porque claro, porque no te lo devuelven. Entonces, el gesto de regalar algo que es tuyo, no algo que compras para regalar, sino algo que es tuyo, que te pertenece, que forma parte de tu crecimiento, que en realidad, porque los libros son como, yo siempre digo que son como ladrillos de nuestra mente, son los que van construyendo nuestra forma de ser en el mundo y de entenderlo, ¿no? Entonces, y de pensar. Entonces tú le estás regalando parte de ti a otra persona. Es un gesto del que hablábamos antes, de un querer, de un amor muy profundo y muy bonito. A mí también me gusta mucho la palabra bonito, deberíamos usarla más. Sí, porque además parece que esto es como, es sencilla. Yo estoy un poco cansada de que lo aparentemente sencillo se denoste, ¿no? Con lo bonita que es la sencillez. Ojalá todo fuera mucho más sencillo de lo que es ahora, ¿no? Pero además es muy bonita como en la novela esa cadena no se rompe, y esa biblioteca que Filomena en un momento dado le regala a Carmen en ese gesto de amor y de entrega y de generosidad, esa librería es la misma en la que Noray descubre los libros, los descubre incluso cuando no sabe todavía leer, simplemente los va ojeando como si fueran objetos preciosos, que es lo que realmente son, y ahí descubre el amor por la literatura, ¿no? por las palabras, ¿no? Entonces me parecía muy bonito que esa cadena no se rompiera, ¿verdad? Que esa cadena empezara con Filomena, continuara con Carmen y llegara hasta Noray y a los lectores, claro. Estamos hablando todo el rato de mujeres, pero en la novela también hay hombres. Tenemos al abuelo, que me parece un personaje fundamental, y tenemos a Ismael. Y yo te quería preguntar qué significan ambos para ti cuando los has escrito, pero bueno, qué significan también a la hora de como lectora después, qué son, aparte de personajes que unen la trama, ¿no? Mira, te voy a responder como Noray. Es decir, ¿qué significa Tomás para Noray y qué significa Ismael para Noray, ¿no? Tomás es el abuelo de Noray y para Noray representa ese amor, la posibilidad del amor que no se termina nunca, del amor
eterno, del amor infinito, del amor convencional, del amor que solo se acaba cuando llega la muerte, del amor que solo se acaba cuando llega la muerte, ¿no? Es ese... Noray busca reflejarse en el espejo de su abuelo cuando quiere creer en el amor, cuando quiere seguir creyendo en el amor, cuando quiere seguir creyendo que ella puede ser la protagonista de una historia de amor como la que vivieron, como la que viven sus abuelos, ¿no? Como la que viven Tomás y Carmen. Es su referente, es la persona que nunca la ha fallado, es una persona digna, es una persona generosa, es una persona bondadosa, es una persona buena, bondadosa, que no se deja llevar por las ideologías, que quiere sin matices. Todo eso lo representa Tomás, ¿no? Y es un hombre de su época, ojo, no me he inventado un señor moderno que sobrevivió a la guerra civil, no. Tomás es un hombre de su tiempo, con todo lo que ello supone, que tiene también muchas aristas. E Ismael, que es supuestamente el amor de la vida de Noray, Ismael en la novela juega un papel fundamental, porque, bueno, llega un momento, y sin desvelaros más tampoco, en el que a las manos de Ismael llega la novela que ha escrito Noray sobre su familia y sobre su propia vida. Entonces Ismael va descubriendo cosas de la vida de Noray, con la que ha tenido una relación, digamos, complicada a lo largo de los últimos años, va descubriendo cosas muy importantes de la vida de Noray a raíz de esa lectura, con lo cual Ismael va descubriéndolo al mismo tiempo que lo va descubriendo el lector, que eso a mí también me parecía muy bonito, ¿no? Entonces Ismael para Noray representa ese amor tal vez imposible, ese amor a veces un poco obcecado, irracional, como lo es a veces el amor también, ¿no? Esa supuesta alma gemela, aunque luego se da cuenta de que su alma gemela no es Ismael y no tiene que ver con el amor pasional, sino con otro tipo de amor. Y bueno, pues son como las dos figuras, digamos, masculinas más importantes de la trama. Y luego además sirven como dos narradores. A ver, quiero decir, hay una primera persona, que es Noray, y es su novela, su historia. Y luego tenemos la parte en la que Ismael va abriendo esa novela, que sería como una tercera. Son como pequeñas pausas que nos das, yo creo, entre para que nuestro corazoncito respire un poco, entre la lectura de la historia de Noray, ¿no? También sirve como recurso literario. Sí, sobre todo a mí me parecía, lo que he dicho, ¿no? Muy bonito el hecho de que el lector fuera descubriendo la historia de Noray al mismo tiempo que lo hacía Ismael, ¿no? Eso tiene una razón también desde el punto de vista narrativo muy sencilla, volviendo a la sencillez, y es que cuando yo empecé a escribir la novela en marzo del 2019 aproximadamente, yo tenía en mente únicamente una tercera persona, un narrador que era una tercera persona. La primera persona de Noray, y volvemos con esto al tema de la pandemia y del confinamiento y de ese momento en el que yo siento que necesito contarme mi propia historia a mí misma para poder entender ciertas cosas, para poder plantearme preguntas que probablemente no tengan respuesta, pero me las necesitaba plantear, fue en ese momento en el que surgió esa primera persona. Entonces, la novela se puso patas arriba y tomó la forma que finalmente terminó teniendo, ¿no? Sobre la pandemia, a ver, la novela no tiene un tiempo explícito, digamos. No hay referencias a la pandemia, ninguna, pero tampoco sabemos exactamente. A ver, hay hechos que sabemos cuándo transcurren, vamos viendo la historia de España a través de la historia de los personajes, pero no sabemos si esto ocurre en el 2016, en el 2014, en el 2015. Bueno, yo creo que si hacemos un poco la calculadora mental, aproximadamente comienzos del siglo XXI, ¿no? Los primeros años de los 2000.
No, pues está muy bien, y lo de la pandemia ya deja un cansado. Sí, no, sobre todo que, bueno, tristemente tenemos que seguir hablando de ella en presente continuo, pero sí que está presente la pandemia en la novela por el hecho de que la parte fundamental de la trama está escrita durante la pandemia. Y de hecho, si esta novela no hubiera estado escrita en ese momento, hubiera sido una novela diferente. Y seguramente no estaríamos hablando de Nadal y de todas estas cosas. Con lo cual, hay un momento en el que Noray escribe en la novela que todo pasa siempre por algo y cuando debe pasar. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. Has dicho antes que cuando te hablan de Nadal, cuando te hablan del éxito, te vuelves chiquitita. Pero, claro, nos tienes que contar, porque esto es algo que a todos los lectores somos muy cotillas, los lectores lo somos. Nos tienes que contar cómo fue aquello, cómo te sentiste cuando fuiste allí y recogiste y todo lo que ha venido después. El premio Nadal es, aparte de ser el premio literario más antiguo que existe en España, este año era la 78 edición, desde aquella primera edición en la que Carmen Laforet ganó el Nadal con solo 24 años, que a mí muchas veces me dicen, es que eres muy joven para haber ganado el Nadal. Digo, bueno, lo he ganado con 39, Carmen Laforet lo ganó con 24. Pero lo que pasa es que, claro, lo de la juventud, en el caso de los escritores somos eternamente jóvenes. Es algo que se asocia, salvo ya cuando pasas los 80, yo creo, más o menos. Bueno, pero volviendo el Nadal es el premio literario insisto más antiguo que existe y también es el más bonito, ¿no? Yo creo que a su alrededor hay una liturgia, tiene toda una liturgia que le hacen muy, muy especial, ¿no? El premio Nadal se entrega tradicionalmente, de manera histórica ya, el 6 de enero, Día de Reyes, en Barcelona, y se entrega además en el Hotel Palace, que es el hotel más antiguo de Barcelona, donde el ganador tiene esa noche pues, una habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llegué el día 6 a Barcelona pues me sentía un poco también como, no sé si habéis leído Nada, ¿no? Pero como Andrea, la protagonista de Nada, de la novela de Laforet, que llega a Barcelona con sus maletucas, pues yo igual llegaba como diciendo, realmente esto me está pasando a mí. Y bueno, pues luego la ceremonia es muy bonita. Aparte, cuando llegas al hotel, como yo no soy conocida, ¿no? Pero realmente los compañeros que cubren el premio Nadal sí que me conocen. Entonces, aún no se sabía que yo lo había ganado y bueno, pues me dijeron, pues no te dejes ver mucho. Entonces, bueno, me quedé en la habitación y yo me sentía un poco como Julia Roberts en Pretty Woman, ¿no? Yo decía, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a...? Bueno, y fue muy bonito, ¿no? Luego tienes que dar un discurso que, bueno, pues es un momento complicado porque te pones nerviosa, pero bueno, ver en el público a compañeros de la prensa que son también amigos a mí me tranquilizó mucho, ¿no? Y fue muy bonito, realmente fue muy bonito. Y luego, un premio añadido a este premio ha sido la alegría compartida por tantísima gente, ¿no? Los mensajes de cariño de compañeros periodistas, de escritores, de editores, que se han alegrado tantísimo por este premio Nadal, ¿no? Yo creo que esa explosión de alegría que se produjo el día 6 de enero cuando se supo que yo había ganado el Nadal, pues es un regalo añadido al hecho de haberlo ganado y bueno, pues te emociona mucho, ¿no? Cuando de repente yo, ya después de que pasó la ceremonia y ya volví a la habitación después de la cena y tal, y miré el móvil, que no lo había mirado hasta ese momento porque no había podido, ¿no? Pues tenía 650 mensajes en el móvil que yo decía, pero conozco a 650 personas. Pues sí, las conozco y además eran todos mensajes muy cariñosos, con lo cual, pues feliz, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que se te ve súper feliz en las fotos, porque claro, yo una vez que me dejaron ahí subida al escenario dije, esta es la mía. O sea, vamos a disfrutar y la cara de felicidad que tenía es que era real, ¿no? Pues a ver, como para no tenerla, es que más felicidad que esa, y sobre todo yo creo, y volviendo a la pandemia, ¿no? A mí
La pandemia me ha pasado mucha factura como nos lo ha pasado a todos, lo hemos pasado muy mal. Han sido 2 años muy duros, terroríficos, y yo la lección más importante que me deja la pandemia es disfrutar de los momentos bonitos que te regala la vida, ¿no? De los momentos buenos, ¿no? De disfrutar de esos momentos que los hay muy malos, pero también los hay buenos, ¿no? Entonces yo creo que sería una necia si no estuviera disfrutando de esto que me está pasando. Sí, porque a veces nos obsesionamos con cosas que son luego nos damos cuenta que son nimiedades y la vida se pasa. Cuando te quieres dar cuenta, eso que estás haciendo por mejorar o tu vida o por hacer cosas o por lo que sea, en realidad estás perdiendo la vida real, la auténtica, la que para cuando quieres espabilar ya no está. Sí, el Carpe Diem, que es muy bonito como eslogan, pero nos olvidamos de él, ¿no? Y bueno, yo desde luego, desde el pasado 6 de enero estoy viviendo un sueño y estoy intentando vivirlo con todas sus consecuencias, ¿no? Y siendo muy consciente también de lo que me está pasando y de lo que me va a pasar a partir de ahora. Y ahora una pregunta de cotilla. De estas que gustan también mucho, yo sé que ustedes lo van a agradecer. Manías. ¿Tienes manías escribiendo? Si no las tuviera, tengo demasiadas manías. Bueno, pero las que nos puedas confesar. Hasta el punto del TOC, o sea, realmente yo soy muy maniática, muy maniática. Bueno, pues escribo siempre por la mañana, porque no soy una persona nocturna, soy una persona que le gustan más las mañanas que las noches, entonces escribo siempre en el mismo sitio, tengo que tener mis cosas siempre alineadas y siempre tengo que estar viendo lo mismo delante del ordenador. Por supuesto, sin conexión a internet absoluta, el móvil no está en la mesa en la que yo estoy escribiendo, sin música también. ¿Qué más os puedo decir de las manías de escritora? Y yo creo que ¿Escribes en pijama? Y con bata. Y con bata. Bueno, en verano no. No, pero de la bata lo compartimos, es que es muy calentito. En bata, sí, en verano no, lógicamente, pero sí, y además sin ducharme, es así. Y luego ya cuando me ducho, porque además utilizo la ducha de una manera catártica para sacarme de ese mundo de la ficción, de ese universo que estaba habitando hasta ese momento, que no es fácil salir de ahí, o sea, de verdad no es fácil. Entonces yo utilizo la ducha para eso. Pues yo por mi parte, si te parece, les damos la oportunidad claro, a ellos, si a tienen alguna vosotros, pregunta, pregunten ustedes lo que quieran a Inés, que está encantada de... Aprovechen que luego se van a sus casas y se quedan con la cosilla de haberse quedado con las preguntas. Bueno, si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantada de responder. Creo por ahí hay una mano alzada. ¿Por qué el amor se considera un acierto en una persona que de toda la vida? Es importante que escoja conmigo. No te he terminado de oír. ¿Por qué el amor? Es tan importante con una sola persona en tu vida y que sea esa persona, no puede haber otras, solo una persona, que esa, al escoger esa persona que está de aquí, sea común, imposible que se pueda repetir. Bueno, yo creo que no sabría responderte a eso realmente, porque en la novela lo que planteo precisamente es que hay muchos amores posibles y que una persona, lo más maravilloso que le puede pasar es ir descubriendo esos diferentes amores que te regala la vida, ¿no? Yo en la novela no me centro en el amor más convencional que podamos entender como el amor de pareja, ¿no? Sino también el amor fraternal, y lo ha dicho Verónica, ¿no? El amor fraternal, la amistad, incluso el amor hacia tus raíces, hacia tus orígenes, que también está muy presente en la novela, pues a través del pueblo, o el amor incluso hacia la naturaleza, ¿no? Yo creo que la novela es una defensa muy importante del amor en todas
todas sus formas, desde el propio título. Y yo creo que una persona puede tener cuantos más amores de esos tenga en su vida, mucho más rica será su vida también. Por aquí. ¿Cuál era el seudónimo que usaste para presentar la novela? Utilicé un seudónimo que era el nombre el primer nombre que pensé para la protagonista. Mira, qué curioso. Sí, que era Candela. En un principio Noray se iba a llamar Candela, pero por estas causalidades terminó llamándose Noray. Yo creo que le pega más, ¿eh? Sí. Ahora, Noray no es un nombre, ¿eh? Es la primera vez que es usado como nombre. Espero haber sentado un precedente y ponerlo de moda. Igual que os acordáis cuando, yo no sé si, pero cuando esta telenovela, El culebrón este de cristal, que empezó todas las niñas a llamarse Janet, pues sí, igual. A partir de ahora Noray. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta. Sí. Señor Rodrigo, muchas gracias y solo desearle muchísimo éxito. A Inés seguro que lo tendrá porque es muy joven y tiene mucha literatura todavía por descubrir. También decirles que a la salida tienen ustedes la novela que hemos presentado, por si desean adquirirla y que se la dedique la autora. Y creo que es una magnífica ocasión porque no tendrán que esperar largas colas luego en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, entonces me Gijón, pues las colas serán inmensas. Esto es una exclusiva, que lo sepan ustedes, lo de que viene en la Feria del Libro de Gijón. Muy bien, estupendo. Y decirles que el próximo acto que tendremos será en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, donde siempre, el lunes día 14, dentro del ciclo Música e Imágenes, repasaremos la vida y canciones de Julio Iglesias. Están ustedes invitados. Nada más, muchas gracias. Les deseo un feliz resto del día y un feliz fin de semana.